¿Has sentido recientemente que Dios no responde a alguna de tus oraciones? ¿Has sentido que tus oraciones tal vez suben al techo y rebotan? ¿Te has sentido en muchas ocasiones ignorado por no ser escuchado? Estas son sensaciones que muchas veces cada uno de nosotros tenemos en el diario de vivir. No somos escuchados. La mayoría de los problemas relacionales entre matrimonios, entre padres e hijos, entre empresas, patrones y trabajadores tienen que ver con que nos cuesta mucho trabajo comunicarnos y esto significa el poder decir lo que sentimos, tenemos, y también nos cuesta mucho trabajo escuchar. Y en esta mañana queremos continuar con este pasaje que Dios nos escucha desde los cielos. Pensamos que desde los cielos hay un alejamiento, no hay una cercanía con Él. Y donde no hay cercanía nos sentimos solos, nos sentimos que no está Él ahí. Caro, cuéntanos cómo has aprendido en la vida a escuchar a Dios. Desde muy pequeña hacíamos varias dinámicas en casa y preguntábamos cómo te ve Dios. Y les enseñaba muchas veces que Dios nos habla a través de una manera audible. Dios te puede hablar a través de visiones. Dios te puede hablar a través de sueños o de otras personas. Pero una de las grandes maneras es a través de la palabra de Dios. Sí. ¿Cómo has aprendido a caminar escuchando a Dios? Creo que ha sido uno de los retos más grandes que he tenido como persona, como creyente, porque a veces tú oras, a veces tú sientes, pero no hay respuesta, no hay nada. Te sientes ignorada, no sientes que eres parte, o dices, hay algo malo en mí, ¿por qué Dios no me escucha a mí? Y al de al lado sí, y hay confusión, creo que hay confusión, ¿no? Y yo recuerdo muchísimo que tú una vez me dijiste, Caro, Dios responde de 3 formas. Dios responde sí, no, y a veces en silencio. Y yo creo que el más fuerte a veces es el silencio, porque no sabes si es tu imaginación, si es Dios o qué está pasando, ¿no? Pero siempre yo recuerdo que tú nos decías, bájalo a la palabra, búscalo en la Biblia. Y a veces cuando es un sí, pues padrísimo, ¿no? Porque es claro. Pero cuando es un no, a veces no es tan padre. A veces creo que es un tema de obediencia. Pero yo tengo súper grabado aquí las palabras de mi papá, de chiquito, que siempre nos decías, la obediencia trae bendición. Y si no te portas bien, recuerda que la obediencia trae bendición, ¿no? Y hoy, 30 años después, soy mamá y mi hijo apenas si puede hablar, pero te dice, la obediencia trae bendición, dice Jesús, ¿no? Entonces creo que esto me ha ayudado a mí a identificar y a poder tener una relación con Dios y sentirme escuchada. Porque cuando te sientes escuchada, te sientes aceptada. Wow. Ahora, tú tienes un trabajo a donde estás enseñando a jóvenes o estás llevando la palabra de Dios a muchos lugares, a donde incluso ha habido rechazo. En un momento yo recuerdo que tú trabajaste con niños abusados sexualmente, llevándolos incluso a otros lugares, o niños con la trata. Prácticamente fue, creo, un trabajo de la trata. Sí, fue en la ONU. Cuando trabajé en la ONU, híjole, estaba todavía niña, estaba en la universidad y me tocó hacer mis pasantías en la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, y era todo este tema de la trata de personas, específicamente en Colombia, la frontera de Colombia. Y creo que eso me marcó porque me tocó ver y convivir con menores de edad donde habían sido abusados sexualmente, ¿no? Y el volver a restituirlos legalmente era parte de mi proceso. Una nueva familia, una nueva identidad, un nuevo país y todo esto. Pero al final, sí, como organización puede hacer muchas cosas. Pero al final el único que puede meter mano, cambiar corazones, quitar
temas físicos, quitar temas mentales y todo eso, es Jesús. Y yo recuerdo que muchas veces en los pocos momentos o instantes que yo estaba sola con ellos, yo les decía, habla con Jesús, cuéntale a Jesús lo que sientes. Y a veces para ellos era así como, sí, lo voy a hacer, ¿no? Y es cierto, Él siempre está ahí, o sea, Él siempre nos escucha. A veces sentimos que no, pero Él está ahí. Wow. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Sí. Cuando Jesús parte a la diestra del Padre, los discípulos le decían en Juan 14, no nos dejes. ¿A dónde vas? Jesús les dice, voy a preparar un lugar, una casa para ustedes. Y vemos más adelante cómo Jesús les dice, no se van a quedar solos. Es más, voy a ir y voy a regresar. Pero en ese tiempo en el que yo voy, ustedes no estarán solos. Y dice Romanos 8:26, dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? Si no, dice, ¿cómo viene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Dios nos ha dado el Espíritu Santo para ayudarnos a comunicarnos o a conectarnos con Dios. Creo que a veces no sabemos cómo hacerlo. Creo que ese es un gran reto, ¿no? Porque la Biblia lo dice, piden, pero no piden bien. Entonces, creo que también ahí es un tema de hacer una pausa, decir, ¿estoy pidiendo bien? ¿Estoy haciendo bien mi oración? ¿O cómo lo hago? Cosas también, ¿no? Con la actitud correcta. Claro. Porque Dios no es, necesito, dame, quiero y ahora yo, ¿no? Sino, acerquémonos confiadamente al trono De la gracia. de la gracia de Dios. Pero ¿cómo nos acercamos? ¿Con humildad? ¿Con arrogancia? Claro, orgullo. ¿Con orgullo? ¿Con soberbia? Es que yo estoy bien, es que yo no. Por eso veíamos Segunda de Crónicas, si se humillara en mi pueblo. O sea, antes de venir a orar con Él, tiene que haber un quebrantamiento de corazón. Claro, ¿cómo es que Dios ha quebrantado tu corazón para acercarte a Él? Uy. Bueno, podría llorar toda la hora aquí, contarlo, ¿no? Pero muchas veces me ha pasado que en mi quebrantamiento no he sabido qué orar. De verdad, a veces no sé ni qué decir, ni qué orar, ni nada, pero Dios me lleva siempre al Padre Nuestro. A veces digo, ok, no me estás escuchando en mi oración, o no hay ni un sí, ni un no, o hay silencio, algo está mal. Hacer esta pausa que te digo de reflexionar cómo está nuestra oración, y Dios siempre me ha llevado al Padre Nuestro. Y en mis peores crisis, siempre orar al Padre Nuestro, ¿no? Que es una forma que Dios nos enseña y nos deja en las Escrituras de cómo podemos orar. Amada familia, estamos hoy en este día terminando este devocional. Y lo único que anhelamos y deseamos, que tú aprendas a conectarte con Dios cada mañana y cada momento, sabiendo que no eres insignificante, que tus peticiones no son lo suficientemente importantes, ¿sí? O que Dios no te va a escuchar por tu pecado. Si nos humillamos, si reconocemos que somos pecadores, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Que Dios les bendiga.